Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Nos quedamos el miércoles en el versículo número 21, pero fíjense que como los estudios se interrumpen, cada noche no se tiene un estudio continuo de un solo hilo, sino que lo vamos haciendo por etapas. Entonces a veces nos perdemos en algunas palabras y a veces no nos ubicamos de quién se está hablando. Por ejemplo, en este versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Confirma la afirmación que por su injusticia, esta gente, refiriéndonos a los que injustamente están deteniendo la verdad. Y yo podría decir que muchos pastores de muchas iglesias el día de hoy están cayendo en este versículo de este capítulo 1 de Romanos, porque son gentes que están escondiendo la verdad y están predicando mentiras, están predicando otras cosas y no se están dando cuenta de que les va a aplicar lo que a continuación Pablo nos va a decir en este capítulo. Pues dice, porque por su injusticia esta gente impía constantemente intenta suprimir la verdad que les había sido y les está siendo revelada continuamente y que como consecuencia se quedan sin excusa, no van a tener excusa. No importa que sean pastores, ancianos, predicadores, evangelistas, apóstoles, profetas, lo que se hagan llamar, no importa, porque aunque conocían a Dios por sus obras, o sea, por la naturaleza, en la creación, no le glorificaron, no le reconocieron como Dios, ni le otorgaron el honor y la alabanza que le debían. Tampoco le dieron las gracias por las constantes bendiciones que recibían. Tales tinieblas indican una torpeza mental, una desesperanza emocional y, más delicado, una depravación espiritual. ¿Por qué? Por sus necios corazones. Tengamos cuidado. Esto es bien delicado, hermanos. Yo sí les pido que en esto sí lo tomemos muy en cuenta, porque nosotros nos amparamos siempre, la salvación no se pierde, que esto, que el otro. Pero si caemos dentro de este caso, quizás no hemos nacido de nuevo. Fíjense que Charles Spurgeon dice esto, que el evangelio está escrito en el mar, en los cielos, en las estrellas y en el sol. Y si las personas no lo leen, son culpables. O sea, la revelación de Dios está en toda la naturaleza. Por eso dice que no hay ningún ser humano que tenga excusas de decir que no conoció a Dios o que sus padres les enseñaron una religión y que ellos decidieron morir en esa religión. No importa, van a morir en esa religión y lo peor es que se van a perder. Irán a parar al infierno porque su razonamiento y su corazón entenebrecido no les permite ver la verdad de la palabra de Dios.
El corazón, según Pablo y la Escritura en general, es el eje de la rueda de la existencia del hombre, la fuente principal de todos sus pensamientos, palabras y hechos. ¿Qué cosa? El corazón. Es el poder motivador profundamente oculto dentro del hombre, tan profundamente en su realidad que Dios y solamente Él, o sea, la persona, conoce sus secretos. Nadie más puede conocer la mente de usted o mi mente o mi corazón o su corazón. Solo Dios y nosotros mismos los conocemos. Y ahí hay una serie de citas bíblicas que no las voy a dar porque ustedes las pueden ver después e ir a averiguar y confirmar esto que estamos hablando. Como es lógico, la exacta significación de la palabra depende en cada caso del contexto. No podemos salirnos del contexto porque entonces el significado de la palabra lo podemos tener mal concebido. En Pablo, a veces cuando se usa la palabra corazón o corazones, el énfasis recae en las emociones o sentimientos. Eso lo vemos en Romanos 1:24 y 9:2. Otras veces recae en el intelecto, Romanos 10:6 al 9. Y otras veces en la voluntad, Romanos 2:5. O sea, hay tres áreas: las emociones o sentimientos, el intelecto y la voluntad del hombre, por supuesto. En eso recae el significado de cada palabra cuando las tomamos con su contexto o si no tomamos en cuenta el contexto. Cuando los corazones de los hombres son entenebrecidos, la consecuencia es que todo lo que sienten, piensan, dicen o hacen queda negativamente afectado, negativamente afectado. Sus mentes no pueden razonar correctamente. Sus emociones no pueden funcionar bien para impartir paz y gozo a sus vidas. Y sus voluntades ni siquiera tratan de estar en armonía con la santa ley de Dios. Notemos entonces que es un resultado trágico. Es bien importante la parte del corazón y de la mente, en donde radican estos sentimientos, o sea, lo que es pensar, lo que hacemos, las emociones, las voluntades, ¿verdad? Se caen en esto. Entonces, el versículo número 22 nos dice lo siguiente. Dice, profesando ser sabios, ¿qué es lo que sucede normalmente con los religiosos que no han tenido un encuentro con el Señor? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso, así es el punto de vista de Dios para esta clase de personas. El hombre racionaliza su pecado. O sea, el hombre no pasa por alto su pecado, él lo racionaliza y demuestra su necedad total al inventar y crear sus propias filosofías acerca de Dios, acerca del universo y acerca de él mismo, porque está racionalizando su pecado, no lo está poniendo a la luz de la palabra. Entonces él se va a justificar por sus propias filosofías. Dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Eso es lo que dice el necio en su corazón. Y lo dice claramente este salmo, que encaja perfectamente en esta explicación que estamos dando. Este pasaje contradice la teoría o la hipótesis de la evolución, porque todos conocemos la teoría de la evolución, ¿va? Eso es lo que nos han enseñado, que descendemos del mono y por ahí andan un montón de teorías similares hablando de la evolución. Pero lo que estamos viendo, esto contradice esa teoría de la evolución, porque el hombre no ha progresado. El hombre no está avanzando ni física, ni moral, ni intelectual, ni espiritualmente. No está avanzando. El hombre natural. La propensión del hombre es ir hacia abajo. Claro que esto contradice todas las fábulas de la religión, las cuales comienzan presentando al hombre en un estado primitivo. Así comienzan, como algún tipo de cavernícola con pocas cualidades intelectuales. Sin embargo, Adán no fue
Él hubiera sido el más grande de los cavernícolas sin ningún conocimiento, pero no es así. Adán tenía un buen conocimiento y conocía a Dios personalmente, que lentamente se comenzó a progresar intelectualmente, lo cual finalmente empezó a acercarle a Dios. Eso es lo que dice esta teoría de la evolución. La verdad es que el hombre, en lugar de estarse acercando a Dios, se está alejando de Dios. Normalmente eso es lo que está sucediendo con el hombre natural. El hombre no se está acercando a Dios, o sea, no está evolucionando, sino que se está alejando de Dios. El presente pasaje se refiere especialmente a la ceguera del mundo pagano y de todos aquellos que imitan sus necias prácticas. Como ya se ha indicado, tal ceguera ante los ojos de Dios es inexcusable. No es otra cosa que una necedad pecaminosa que queda ilustrada en pasajes tales como los que se citan a continuación. Si nos vamos a Génesis 11:4, ahí encontramos esta declaración de un hombre que dijo: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Este fue Nimrod, nieto de Noé. Nieto. Mire, y él dijo: edifiquémonos una ciudad. ¿Qué estaba haciendo? Alejando a la humanidad de Dios. Todo aquel que quería seguir a Dios, él lo llamaba, incluso lo mataba si no lo seguían a él. Pero los sirios habían dicho también, refiriéndose a Dios: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. O sea, lo circunscribieron solamente a los montes, como que fuera un Dios limitado. Eso lo podemos ver en Primera Reyes 20:28 y también podemos ver el versículo 23. Versículo 23 dice, siempre hablando de las mismas personas: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. ¿Quiénes cambiaron la gloria del Dios incorruptible? La gente que injustamente está reteniendo la verdad. Y ahí entran cualquier categoría de gentes, y no importa su condición social, política, religiosa, de cualquier tipo de gente que no han reconocido ni siquiera por la naturaleza y mucho menos por las escrituras, por el evangelio, la existencia de Dios. Para ellos no se les ha revelado, porque ellos están actuando neciamente. Y entonces han cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Si ustedes pueden notar ese proceso de degradación del hombre, cómo Pablo viene trazando esta enseñanza. Aquí Pablo está llegando que por todo lo anterior los hombres caen en la idolatría, pero tiene como sustento los versículos anteriores. Entonces cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, o sea, idolatría, que se parece a los hombres, a hombres corruptibles, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles. Eso está peor, ¿verdad? Porque están haciendo de animales, haciendo un Dios. Y eso es gravísimo. El hombre sustituye con adoración de ídolos el culto al Dios verdadero. Mire, el hombre sustituye la adoración de ídolos, el culto al Dios verdadero. Los historiadores, este es un dato curioso, informan que muchas culturas antiguas, muchas, no tenían ídolos en un principio. Por ejemplo, los persas, los romanos, los griegos, los egipcios, etcétera, en un principio carecían de idolatría en el tiempo de su fundación. El historiador Eusebio del siglo IV después de Cristo informó que esas religiones o esas culturas carecían de ídolos en sus inicios. Entonces, en algún momento de su desarrollo, de su evolución, entre comillas, cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombres mortales y de animales. En la enumeración de hombres, aves, cuadrúpedos y reptiles o animales que se arrastran, el hombre es mencionado en primer lugar. O sea, la idolatría empezó haciéndose
haciéndose imágenes de hombres antes que de animales. Conviene recordar aquí al becerro de oro del Sinaí y a los dos becerros de oro situados en Betel y Dan, en Primera Reyes. En lo referente a aves, piénsese en la veneración que otorgaban los romanos a la imagen del águila, porque ellos tenían como una figura que adoraban el águila. Y a través de los tiempos, la gente ha honrado al hombre que es mortal. Eso lo podemos ver en Daniel 3. También aquí es la imagen del animal la que se menciona como objeto de la adoración. Recordemos que el Señor está diciendo en este versículo que estamos viendo que cambiaron la gloria de Dios y la cambiaron por imágenes de hombres y de aves y de animales. Tal adoración había sido estrictamente prohibida por el Señor. Si esa adoración estaba prohibida en Éxodo, desde Éxodo 24 y 5, Deuteronomio 4, 15 al 19 y Deuteronomio 5 del 8 al 9. Se habían formulado advertencias una y otra vez en contra de toda adoración de cualquier criatura, ya fuese directamente o por medio de su imagen, que estuviese en los cielos, y también la adoración del sol, la luna y las estrellas, o en la tierra, donde quiera que estuvieran. Dice el Salmo 106:20. Así cambiaron su gloria, o sea, Dios era la gloria de Israel. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Eso dice el Salmo 106:20. Cambiaron su gloria, o sea, la gloria de Dios, por la imagen de un buey que come hierba. Y vean lo que dice Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Aquí Jeremías está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y les dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque no son dioses? Sin embargo, ellos habían cambiado la gloria de Dios por algo que no aprovecha. Y pensar que la gente realmente deja su fe en la gloria de Dios, o sea, la excelencia de sus atributos, con todo lo que ello implica en bendiciones para aquellos que en Él confían, han dejado la excelencia de sus atributos para cambiarla por la adoración de ídolos. Cambian aquel que lleva por aquellos que deben de ser llevados. Ese es un contraste que lo vemos en Isaías 63:9 con Isaías 46:1. Y dice, cuán necios han demostrado ser. Y aquí está lo que dice Isaías 46:6-7. Dice, sacan oro de la bolsa, alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. O sea, Isaías haciendo una demostración o ¿cómo se llama? O ilustrando lo que son los ídolos, que la gente saca oro o plata o cualquier metal y alquilan a un platero, a una persona que trabaja los metales para que les haga un dios y se postran y lo adoran, lo llevan en hombros, lo colocan en su lugar y ahí se está en la imagen, no se puede mover. Le gritan y tampoco puede responder porque no habla, ni libra de la tribulación. ¡Qué asombrosa necedad! Dijo Aarón, me dieron el oro y lo eché en el fuego y salió este becerro. Éxodo 32:24. Si lo comparamos con el versículo 4, dice, Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto, cuando se hicieron la imagen del becerro allá en el desierto. El pueblo de Dios, Israel. Mire qué terrible idolatría. Pero eso es lo que está diciendo aquí Pablo en este capítulo 1 de los Romanos. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La respuesta de Dios al malvado rumbo elegido por los pecadores de los versículos 22 y el 23 que acabamos de ver, se indica en el próximo versículo, en el versículo número 24. Entonces vamos a ir a ver el versículo 24 que nos dice en respuesta al versículo 22 y al versículo 23 de este capítulo número 1. Entonces dice este versículo 24, por lo cual, mire,
aquí ya viene parte de la sentencia de Dios. Por lo cual, por la idolatría, por haber actuado de esa manera, por haber negado la existencia de Dios, por haberse dado por ajenos a que Dios existía, Dios los entregó, y es Dios mismo, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, y mire las consecuencias de eso, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esta es la sentencia de Dios. El principio de la sentencia de Dios. ¿Para quiénes? Para aquellos que injustamente están reteniendo la verdad. Para aquellos que están negando la existencia de Dios. Dice que Dios los entregó a la inmundicia. Y eso los llevó a las concupiscencias de sus corazones, de tal manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, cayeron en una inmoralidad terrible. Y más adelante, Pablo lo va a declarar, pero con puntos y comas, y lo vamos a ver. Acá se describe la caída en espiral que viene como resultado de la ira, del abandono divino en la vida del hombre, a quien Dios abandona a su propio pecado. O sea, que Dios abandone a una persona es para que Satanás lo lleve a que esa persona deshonre entre sí su propio cuerpo. Dice, también Dios los entregó. Es la expresión judicial que se emplea para aludir a la entrega de un prisionero para la imposición de su sentencia. O sea, a los hombres que abandonan a Dios. Y miren lo que dice Jueces 10:13. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Esta es una sentencia contra Israel, en este caso. Pero Pablo viene hablando no solamente de Israel. Pablo viene hablando de toda clase de gente. ¿Qué es la inmundicia en la Biblia? Bueno, si vamos a ver, a escarbar, a buscar, ¿qué es inmundicia en la Biblia? Porque dice que Dios los entregó la inmundicia. Dice que no solo hace referencia al incesto, sino al adulterio y a la fornicación, que son llamadas inmundicias. Con respecto a lo espiritual, se llama inmundicia a la idolatría. Para que vayamos comprendiendo los conceptos de las palabras que Pablo nos está diciendo en estos versículos. De esta manera, el término inmundicia significa estar sucio, manchado, contaminado por algo. Dios lleva a cabo esto de forma indirecta e inmediata, con la remoción de sus impedimentos para permitir que pequen y sufran las consecuencias del caso, y de forma directa mediante actos específicos de juicio y castigo divino. Acerca de Dios los entregó y a pasiones que traen deshonra. Aquí encontramos un eco del versículo 24 en su segunda parte, que dice, de modo que sus cuerpos eran deshonrados entre ellos mismos. Y también se compara esta parte. Sus mujeres cambiaron su relación natural por aquella que es contraria a la naturaleza. ¿Por qué ese cambio de hombres con hombres y mujeres con mujeres? Este cambio nos recuerda el cambio mencionado en los versículos 23 y 25. ¿Y en qué consiste ese cambio? Que cambiaron la gloria del Dios inmortal por una imagen, por la idolatría. Es Dios quien es la verdad. Y están cambiando a Dios por una mentira. Cuando hablamos de una mentira, aquí debemos de entender que se está refiriendo a Satanás. Se están cambiando a Dios por Satanás, porque Satanás es el padre de las mentiras. Es claro que el apóstol censura la deliberada práctica de la homosexualidad o la sodomía. Es obvio y que el Señor está censurando de forma deliberada estas prácticas. La escritura no le resta importancia a este vicio. En Levítico 20:13 se pronuncia la pena de muerte sobre quienes lo perpetran. ¿Cuál? La homosexualidad.
pena de muerte en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué va a pasar en el Nuevo Testamento? La degeneración de los seres humanos, según el versículo 23, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La historia nos cuenta que los griegos hicieron de que sus dioses se parecieran a seres humanos, los griegos. Pero los asirios, egipcios y babilonios, por su parte, hicieron que sus dioses tuvieran el aspecto de bestias, aves y reptiles. Mire qué degeneración, qué degradación. Aquí no hay evolución, aquí hay regresión. Y los romanos combinaron estos dos métodos para sus ídolos, para adorar, para ser sus dioses. La primera mención de la idolatría en la Biblia se hizo en la historia de Raquel, cuando robó los ídolos de su padre. También se mencionó en el libro de Josué 24:2, donde leemos: y dijo Josué a todo el pueblo, oiga, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice el Señor, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es la primera vez que se habla de ídolos. Esta declaración, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La encontramos en el Salmo 81:12 y también en el libro de los Hechos 7:42, o sea, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Pero Dios no entrega a ningún hombre, sino hasta cuando el hombre primero se ha entregado al control de sus pasiones e idolatría. Cuando el hombre se entrega a esto, entonces Dios retira su presencia de ese hombre y deja que el hombre sea llevado a esas pasiones de inmoralidad. La inmoralidad del hombre se mide principalmente por la perversión del sexo, que son un resultado de la idolatría. Mire cómo todo va encadenado y va una cosa arrastra a otra. Un pecado lo lleva al otro. O sea, la idolatría arrastra, la perversión del sexo es un resultado de la idolatría. Y son los frutos amargos del rechazo, son los frutos amargos del rechazo de la revelación de Dios. Aquí hay un juicio terrible, hermano. Yo no sé si ustedes lo están percibiendo, pero aquí hay un juicio terrible. En Efesios, Pablo dice, hablando de este tipo de personas, en Efesios 4:19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza, o sea, de inmoralidad. Esta es una descripción terrible y atroz, pero es la historia de la raza humana. El juicio del diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra atestiguan esta tremenda realidad. El escritor a los Hebreos dijo en el capítulo 10, versículo 27, hablando del futuro de aquellos que pecan intencionadamente después de haber conocido la verdad, que les espera una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Terrible las palabras que encontramos en cuanto a sentencia para las personas que caen en estos vicios. Recordemos que Pablo escribe a Corinto, una ciudad de notoria mala reputación por su inmoralidad y exceso sexual. La expresión vivir como un corintio significaba vivir una vida de degradación moral. El templo de Corinto contaba con más de 1000 sacerdotisas promotoras de la lujuria. Que se nos diga no menos de 3 veces en los versículos 24, 26 y 28 del capítulo 1 de Romanos que Dios los entregó es muy significativo, demasiado significativo. Jezabel fue la encarnación misma de los pecados mencionados en el presente contexto. La idolatría y la inmoralidad. Jezabel fue la encarnación misma de esto. Entonces, la misericordia, cuando es despreciada por el hombre, produce ira en Dios. La paciencia divina, sin una respuesta favorable de parte del hombre, resulta en un derramamiento de la indignación divina. La honestidad
en la exégesis nos compele a admitir que el versículo 24 es parte de un párrafo introducido por una referencia a la ira de Dios. Recordemos que vimos el miércoles la revelación de la ira de Dios. Esa ira permite que todos los pecadores impenitentes sean arrastrados por sus propios pecados al abismo de sus propias pasiones viles. Si bien el derramamiento de esta ira en toda su plenitud es un asunto futuro, esto ya se está dando cumplimiento. Entonces dice el versículo 25 que sigue al 24, dice que por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia y que deshonraron entre sí sus cuerpos. Y dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios, la cambiaron por la mentira. O sea, cambiaron la verdad de Dios, que es Jesucristo, por Satanás, que es la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí hace un corte Pablo en lo que está diciendo para entrar ya a una parte más delicada en relación a esto mismo. La mentira es una negación de la existencia de Dios y su derecho a ser obedecido y glorificado. Dice Jeremías 13:25, esta es tu suerte, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová. ¿Por qué? Porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Mire, tremendo. Mire los contextos que estamos poniendo. Sin estos contextos no entenderíamos en su justa dimensión el texto que Pablo nos está presentando. Que Dios el Creador sea llamado la verdad no es extraño, porque lo encontramos en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo encontramos en el Salmo 31:5, Isaías 65:16. Tampoco es de extrañar que un ídolo o cualquier criatura, o sea, si hablamos de los astros, el sol, la luna, las estrellas, etcétera, considerada como objeto de adoración, es llamado también una mentira, porque no es a Dios a quien se está adorando. La sugerencia aquí es que se volvieron de Dios a Satanás, autor de la mentira y padre de la idolatría, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta es la idolatría que condujo a las profundidades más profundas, más hondas de la degradación moral del ser humano. Pablo concluye este breve párrafo añadiendo un amén sincero y adorador a la bendición que acaba de proferir. Pero veamos el versículo 26, que aquí ya tenemos un texto muy delicado, más delicado que lo que hemos venido viendo. Y aquí ya es más específico. Y fíjese que llama la atención, yo noté que primero habla de las mujeres, no habla de los hombres. Y miren lo que dice el versículo 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿De qué clase de mujeres está hablando aquí Pablo? De lesbianas, ¿verdad? Del lesbianismo. Pero empieza esta sentencia con las mujeres, no con los hombres. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. A conductas, o sea, las entregó a conductas homosexuales, que son pecados condenados de forma terminante en las Escrituras. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y termina en el versículo 11 diciendo, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Interesante, ¿eh? Quizás no fuimos afeminados ni nos echamos con varones, pero quizás fuimos fornicarios o fuimos idólatras o fuimos adúlteros o tal vez fuimos ladrones o fuimos avaros o borrachos o maldicientes o estafadores.
Pero cuando venimos al conocimiento de Cristo, cuando el Señor en su misericordia nos alcanzó y nos trajo a los pies de Cristo, entonces nos justificó y fuimos lavados y fuimos santificados. Y ahora somos personas regeneradas. Ahora Pablo no se explaya en su consideración de la inmoralidad sexual en general, como en el versículo 24, sino que se torna específico y enfoca su atención en una de sus manifestaciones más desagradables, a saber, la homosexualidad deliberada. Esta es la idolatría que condujo a las profundidades más hondas de degradación moral. Es claro que el apóstol censura la deliberada práctica de la homosexualidad o sodomía. La escritura no le resta importancia a este vicio, al contrario, la censura fuertemente. Según la clara enseñanza de la escritura, las relaciones sexuales fueron creadas para el esposo y su mujer, o sea, para el matrimonio y para nadie más. Y ahí están las citas bíblicas. Todo lo demás es contrario a la voluntad de Dios y está en conflicto con la intención del Creador. Pablo enfatiza la distinción entre los sexos, como se hace también en los siguientes pasajes. De aquí están estos versículos, ustedes los pueden consultar después. Aunque en los versículos del 21 al 23 de este primer capítulo de Romanos se había dado una razón para el abandono divino mencionado en el versículo 24, esto de ninguna manera descarta la posibilidad de que esta razón sea repetida en esencia aquí en el versículo 25. Lo que Pablo está diciendo entonces es esto: ellos, los gentiles, etcétera, adoraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador y por lo tanto merecieron el castigo descrito en el versículo 24. El apóstol concluye este breve párrafo añadiendo un amén sincero y adorador a la bendición que acaba de proferir. Es una palabra de solemne afirmación y de aprobación entusiasta. Versículo 27, ya no me va a dar tiempo, pero solo quiero decirles que en el 26 se habla primero de las mujeres y en el 27 ya se va a hablar de los hombres. Aquí hay muchos comentarios que hacer, por lo cual no quiero seguir porque ya se me terminó el tiempo y lo dejaría inconcluso. Entonces mejor la otra semana seguimos con el versículo 27 y vamos a retomar el 26 para hacer el enlace con esto. Pero aquí estamos ya en la sentencia de un juicio que Dios ha hecho, un juicio universal. ¿Para quién o para quiénes? Para todos aquellos que injustamente detienen la verdad. Y al detener la verdad, se están identificando estas personas como ese listado que nos dio Pablo de gentes perversas, homosexuales, lesbianismo, borrachos, adúlteros, fornicarios, todo eso, ese listado es el resumen de todo esto que Pablo viene dando en estos versículos. Les dejo el tiempo para preguntas, para comentarios, aportes y dudas si tienen. Pueden encender su micrófono. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.